Carlos Martín Ballester, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Teo. ¿Qué tal? Vaya regalo bueno que has traído esta tarde al programa. El nuevo discolibro de Carlos Martín Ballester, dedicado a Tomás Pavón, y que es ya el volumen 3 de esta colección que consideramos un verdadero regalo, cada una de las entregas que poco a poco nos va ofreciendo Carlos Martín Ballester. El primero estaba dedicado a Chacón, el segundo a Manuel Torre y el tercero, que me ha traído esta tarde al programa, dedicado a Tomás Pavón. Se supone que de alguna manera Tomás Pavón, con esa carrera, digamos, no sé si me atrevo a decir errática o distinta a la habitual, Chacón y Torre eran obligados. Son de manual. Tomás, ya ahí hay un gusto personal posiblemente, ¿no? Sí, la verdad es que está muy bien orientado, porque la decisión de incluir a Tomás en este volumen tercero venía por distintas razones, ¿no? Una de ellas, la cuestión puramente emocional y sentimental, ¿no? Yo desde crío, pues quien me abrió las puertas de la discografía antigua y quien me permitió enamorarme de toda esa época fue Tomás Pavón, ¿no? Pero también había otras razones de mucho peso que inclinaban la balanza hacia Tomás, ¿no? Como protagonista de este tercer volumen, y era que mientras que Chacón y Manuel Torre representaban muy bien dos formas de entender la profesión flamenca y el arte, uno Chacón desde unas condiciones vocales extraordinarias, con una carrera absolutamente contrastada, la gran figura, el gran heredero de la tradición cantadora jerezana, pero además recreador y creador de estilos nuevos y demás. Manuel Torre, por otro lado, ese artista un poco más bohemio, más necesitado de un estado emocional importante, aunque él tenía unas condiciones musicales fantásticas, ¿no? Como se ha podido demostrar con los audios que aporté. Pero digamos que Tomás representa ese otro tipo de artista, ese artista, como tú bien dices, que no ha desarrollado una carrera al uso, que por cuestiones personales prefirió vivir en una especie de ostracismo personal, pero que a pesar de todo ello, con el correr de los años y de las décadas, se ha convertido en un referente absoluto para todas las generaciones, ¿no? Entonces, bueno, quería con la elección de Tomás también mostrar que el flamenco es más complejo de lo que a simple vista parece, ¿no? La estructura del libro es la misma que en volúmenes anteriores. Sí, es la misma. Considero que es necesario, por un lado, acercarse a la vida del personaje y a sus distintas sesiones de grabación, y por otro lado, lo que es el estudio a fondo de su obra a nivel musical, que este trabajo lo realiza Ramón Soler y Norberto Torres, en lo que tiene que ver con el análisis de los cantes y de los toques, ¿no? Y hay un análisis más allá que hace José Manuel Gamboa, ¿no? Sí, exactamente. Que también es otro fijo de la alineación titular de la colección Carlos Martín Ballester, ¿no? José Manuel hace un trabajo imprescindible, que es analizar un poco cuál fue el influjo de la obra de Tomás en artistas coetáneos y posteriores, y por otro lado ver un poco cómo fue el recorrido de la obra de Tomás en toda la etapa del microsurco, ¿no? Para mostrar que no tuvo tanta difusión como puede parecer, ¿no? Porque en su momento y posteriormente, a lo largo de todos los años 50 y 60, vemos cómo la obra de Tomás fue saliendo, sobre todo a través de la compañía EMI Odeón, que era la que detentaba los derechos, pues fue saliendo con cuentagotas, ¿no? Es decir, la obra de un personaje tan imprescindible como Tomás no fue tan difundida como pensábamos. ¿Pero tú crees la obra no, pero sí su herencia entre los artistas? Sí, su herencia sí, el recuerdo siempre ha estado muy presente, pero de lo que es el contenido concreto de cuáles eran sus cantes, cuáles eran esas inflexiones que él
hacía y toda su técnica cantadora, eso no se conocía tanto porque su obra no estaba tan disponible, ¿no? Entonces hay veces que nos encontramos que Tomás es más conocido por sus seguidores que por la propia obra de Tomás, ¿no? O por la leyenda que traía, ¿no? Sí, sí. Más allá de, claro, como puntualizas, de concretamente cómo cantaba. Eso es, ¿no? Y sobre todo toda su obra discográfica, que es lo más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que con estos volúmenes procuramos poner a disposición del aficionado o del profesional pues toda la obra disponible de cada artista y, digamos, acompañarla con un estudio a fondo de su vida y de su obra, ¿no? Quiere decir que este libro se acompaña de un CD en el que está toda la obra registrada y conocida de Tomás Pavón. Sí, eso es. Sí, hasta ahora se conocían 21 registros y ahora, pues al cabo de mis casi 30 años de labor de coleccionismo en torno a los registros sonoros, pues he conseguido incorporar 2 cantes más, que es parece poco, pero es mucho, en un personaje como de la talla de Tomás y con una discografía tan exigua, ¿no? Entonces, pues hay una seguirilla inédita con Niño Ricardo y unos fandangos con Manolo de Badajoz, que es la primera muestra con el acompañamiento del extremeño. Después escucharemos algunos de esos cantes inéditos, pero yo creo que debemos empezar posiblemente por lo más reconocible de la obra de Tomás Pavón, que es su famoso Reniego, ¿no? Me parece estupendo. Para los buenos aficionados de España, Tomás, el monstruo del cante gitano. Vamos a cantar por Siguerilla como tú sabes. Como reniego mare hasta la orillita y que te conoció. La seguirilla Reniego yo de Tomás Pavón, que hemos extraído del CD que va unido a este libro que hoy viene a presentarnos Carlos Martín Ballester. ¿Cómo era realmente Tomás Pavón? Es decir, tú después de este libro en el que inevitablemente te has tenido que empapar del personaje, porque además forma parte, creo yo, ¿no?, de este trabajo, ¿no? Es un gusto casi personal, ¿no? Digo, para los autores y en tu caso concreto, ¿no? ¿A qué conclusiones has llegado con el paso del tiempo y después del estudio de cómo era Tomás Pavón? ¿Realmente era como creemos que era?
Bueno, la verdad es que Tomás Pavón es uno de esos personajes que nos ha acompañado toda la vida de aficionados, ¿no? Y entonces, en mi caso, yo he ido recopilando toda la información posible a lo largo de décadas, pero sí es cierto que cuando ya llega el momento de enfrentarse a lo que es la obra en sí, pues ya uno ya se sumerge con todas las consecuencias. Claro, es un gusto, ¿eh? Sí, absolutamente. Supongo, ¿no? Digamos, decir... es una inmersión. Una vez al año uno se introduce, digamos, en la vida de ese personaje, insisto, después de llevar toda la vida investigando en torno a todos ellos, ¿no? Y entonces, claro, Tomás, es cierto, pasó también con Manuel Torres, ¿no? Igual que con Manuel Torres se pensaba que era un cantador, que lo único que era un cantador a golpe de inspiración, luego vemos que era un gran profesional que actuó y que cantó en todo tipo de ámbitos, ¿no? Es decir, desde celebraciones familiares, bautizos, bodas de todo tipo y condición, teatros, plazas de toros. Con Tomás siempre se ha considerado, y es cierto, que era un cantador, digamos, que no estaba dotado, digamos, para las servidumbres que suele tener una vida profesional, digamos. Él tenía una altísima consideración de lo que era el arte flamenco, ¿no? Y la manera de expresarlo. Entonces él, para poder cantar a gusto, y no sabía cantar de otra manera, tenía que sentir que quien lo estaba escuchando, el auditorio que tenía delante, eran personas no tanto conocedoras, sino sensibles hacia la expresión musical, ¿no? Entonces, claro, a él le tocó vivir una época delicada en la que ya empezaban pues las fiestas con los señoritos, luego ya un tipo de flamenco que se iba desarrollando en los teatros que tampoco casaba muy bien con su filosofía flamenca. Entonces, él poco a poco fue encerrándose en sí mismo. También es cierto que tenía como hermana nada más y nada menos que la Niña de los Peines, ¿no? Entonces, claro, eso, de alguna manera, con el amparo de ella, pues fue poco a poco, digamos, como reduciendo sus manifestaciones públicas, sus actuaciones, y poco a poco encerrándose en una especie de vida interior y de mundo propio en el que iba cantando en determinadas fiestas, en determinadas reuniones, pero poquito a poco, digamos, fue como consumiéndose en lo que se refiere a nivel profesional. Hablabas de su hermana, de Pastora Pavón. ¿Qué influyente ha sido precisamente en la trayectoria de Tomás la figura de Pastora? Paradójicamente, la antítesis. Sí. Ella era una gran artista de masas. Y por otro lado, y tal y como apuntabas, de alguna manera esa protección que ejercía la hermana, y supongo que esa capacidad económica le permitió a Tomás ser como fue. Sí, sin duda, sin duda. Pastora, claro, es que fue una niña prodigio. Desde siendo una niña ya iba a cantar en Sevilla y vino a Madrid. Y entonces, claro, aunque sabemos por testimonios familiares que Pastora, a diferencia de su hermano Arturo, que eran 3 hermanos, Arturo, Tomás y Pastora, Arturo, digamos, el mayor, fue, por así decirlo, el introductor de los 2 hermanos pequeños en el mundo flamenco, y él se le considera un grandísimo aficionado que tenía unas condiciones de voz extraordinarias hasta que se vio mermado. Pero claro, Pastora, como digo, era la gran figura desde niña. Entonces ella actuó en todo tipo de ámbitos, empezó a realizar grabaciones desde muy joven, digamos, era la gran figura. Entonces, claro, hay una tesis en el libro de Gamboa, y yo creo que es muy acertada, que habla de qué manera, si no hubiera sido por su hermana, Tomás realmente no hubiera grabado, no hubiera llegado a realizar esas 3 sesiones de grabación que hizo con Ricardo, Manuel de Badajoz y Melchor de Marchena, porque era tal la importancia de Pastora, y sobre todo el interés que tenía ella porque el arte de su hermano no quedara testimonio de él, que gracias a ella es por lo que hoy podemos disfrutar de estos 60 minutos de grabaciones únicas, ¿no? ¿Y no podríamos plantear también la hipótesis contraria? Es decir, que precisamente porque tenía a su hermana pudo permitirse ser un cantador distinto. Sí, sin duda. Es decir, él ya tenía por naturaleza unas condiciones, una tendencia a la introspección, al ensimismamiento, a un hombre tímido, aunque luego a través del recorrido que he hecho se ven determinadas anécdotas y que dan muestra también de un hombre con cierto carácter. Es decir, ya no es ni una ni dos las personas, los testimonios que nos han acreditado que Tomás en determinados momentos
saltaba y tenía un genio que le hacía defender sus postulados, ¿no? Pero sí es cierto que él era una persona más bien encerrada en sí misma, ¿no? Entonces, claro, Pastora, por su forma de ser y por su forma de vivir, y su marido posteriormente, Pepe Pinto, pues le permitió también a Tomás tener una estabilidad de vida, y también una consideración y un saber entender lo que era la forma tan distinta de entender el arte como es la que tenía Tomás, ¿no? 21 registros conocidos hasta ahora, sí. 2 más inéditos, que es, creo yo, una grandísima noticia para el mundo flamenco, sí. El que en este libro se incorporen en un CD esos 2 temas que nadie conocía, excepto Carlos Martín Ballester. Has tenido ahí el tesoro guardado esperando el momento y disfrutándolo solo tú. No, han sido, en el caso de La Seguirilla, era un disco que salió hace años, está en un archivo de un grandísimo amigo mío, y entonces pues pude recuperarlo y grabarlo en mi estudio de grabación con las condiciones que a mí me gustan, para que poder extraer la mayor naturalidad de esos registros. Y el disco de los fandangos con Manuel de Badajoz era también un disco que yo tenía conocimiento de que lo grabó desde hace ya más de 20 años, pero el disco no salía, no aparecía. Hasta que hace unos 15 años apareció en otro archivo, y bueno, gracias a mi tesón, pues al cabo de los 15 años conseguí hacerme con ese ejemplar y poder grabarlo también como digo, con las condiciones que a mí me gustan. Es decir, sabías de la existencia de estos cantes, pero había que localizarlos. Y había que esperar, había que tener paciencia. Carlos Martín Ballester nos presenta hoy este nuevo libro de su colección dedicado a Tomás Pavón. Elige un cante. Pues mira, el fandango con Manuel de Badajoz a mí me parece muy, muy interesante por varias razones. Primero porque es la única muestra que tenemos con la guitarra de Manuel de Badajoz, que era una guitarra popularísima en esa época. Porque a él le toca a Ricardo, le toca a Melchor, ¿no? Eso es, hasta ahora conocíamos los 12 registros más 1 con Niño Ricardo y los 6 con Melchor de Marchena. Pero claro, faltaban más las 2 saetas, por supuesto, pero faltaban los registros con Manuel de Badajoz. Por catálogo sabemos que grabó Martinete, Soleá y Fandango. Solo existen, por tanto, Soleá y Fandangos con la guitarra Manuel de Badajoz. El de Martinete y Soleá todavía no ha aparecido, no sabemos si aparecerá alguna vez, porque es un disco que la compañía tuvo la felicidad de ponerlo a la venta durante un mes nada más y lo retiró de la venta. El de los fandangos estuvo unos pocos meses. Solo se conoce un ejemplar, que es el que he podido utilizar. Y entonces en esa grabación de fandangos se percibe un Tomás en toda su dimensión, muy valiente a la hora de acometer el cante de Huelva, con mucha influencia de Manuel Torres. Pero además se ve en determinados pasajes como se le quiebra la voz un poco. Y por tanto nos permite ver también a un Tomás más terrenal, ¿no? Menos perfecto, como suele aparecer en sus grabaciones, ¿no? Y también se oye, por supuesto, los jaleos de su hermana Pastora por detrás, se oye una voz que dice "te está escuchando Arturo hoy", es decir, se nota ese ambiente también, ese ambiente familiar de acompañamiento, de estar arropando a ese artista singular. Y por tanto yo creo que la grabación tiene, no es ya por el sentido estrictamente musical, sino también por todo lo que lo rodea, pues una connotación muy, 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 muy emocionante, ¿no? Vamos a escuchar ese fandango inédito del que nos acaba de contar esa intrahistoria Carlos Martín Ballester. La paloma mensajera, que misión más grande tiene. La paloma mensajera, le cuelgan al cuello el parte y lo lleva a donde sea. Y no temen que
la montaña cayó una lágrima mía y el agua se puso amarga. Mira, si yo te querría. Tomás Pavón y ese fandango acompañado de la guitarra de Manolo de Badajoz, un tema inédito que ha recuperado y que forma parte de este prodigioso trabajo, que es un ejemplo más de la búsqueda de la excelencia a la hora de abordar el flamenco, que es algo que se ha echado tanto de menos a lo largo de la historia del género, ¿verdad? Cuidarlo. Sí, digamos que yo soy también hijo de muchas de las producciones que se han hecho hasta ahora, ¿no? Porque yo desde crío pues he estado escuchando muchas de las reconstrucciones técnicas que se hacían para reeditar las grabaciones antiguas, por así decirlo, ¿no? Entonces, por un lado valoro todo lo que se ha hecho, pero también eso me ha servido para construir, digamos, un criterio a la hora de cómo me gustaría a mí hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues al cabo de, como digo, de muchos años, cuando ya ha llegado el momento de divulgar todo lo que yo he venido construyendo y catalogando y coleccionando, pues sí tenía claro cómo tenía que hacer las cosas, ¿no? Entonces, la principal era manejar los documentos sonoros en mejor estado de conservación, porque son los que tenemos que utilizar a la hora de digitalizar, y además digitalizarlos en un estudio de grabación diseñado expresamente para este fin, ¿no? Entonces eso me permite mostrar una calidad de sonido que hasta ahora no era lo habitual, ¿no? En cuanto a que se muestran las grabaciones con una naturalidad, con una riqueza de armónicos, de frecuencias, de todo, ahí no hay ninguna pérdida, ¿no? Que es lo que suele pasar cuando uno interviene digitalmente a la hora de remasterizar las grabaciones, ¿no? Queriendo quitar demasiado ruido, queriendo enriquecer determinados graves o tal, al final lo que está haciendo es manipular unos registros que yo considero que debemos mantener pues como están, ¿no? Entonces, eso sí, intentando extraer la mayor calidad de sonido. Y esa es un poco la filosofía en lo que tiene que ver con lo musical. Eso es fundamental, creo yo, sobre todo, no tanto para los aficionados, que también, sino para los profesionales, ¿no? Poder saber cómo realmente cantaba, en este caso, Tomás Pavón. Me parece básico esto que me acabas de contar de cara a esos artistas que quieren saber cómo cantaba Tomás. Claro, porque además hay que tener en consideración que es un material que está en continua revisión por parte de los artistas, es decir, que todos estos materiales, el de Chacón, el de Manuel Torres, el de Tomás Pavón, sirve de base para que los artistas de hoy construyan nuevos estilos o introduzcan matices diferentes a cantes que hasta ahora, pues digamos, pues se han realizado de una determinada manera. Entonces, cuanto mejor sea ese material sonoro, cuanto más fiel sea al original, pues los artistas van a poder apreciar matices, inflexiones, giros a la hora de terminar un tercio, a la hora de enfrentarse a un cante determinado, que claro, que eso les aporta un material de primera calidad, ¿no? O sea, que de alguna manera la obra de estos grandes sigue vigente en los cantaores actuales. Podrías venir al programa de vez en cuando y mostrarnos precisamente dónde encontramos genios como Pavón, o los Pavones en este caso, o Chacón, o Torre, o cualquiera de los grandes de aquella época, de la pizarra de la que tú eres experto y coleccionista en los cantaores actuales. Un juego de espejos, ¿no? Es decir, de lo que... ¿Podrías venir alguna vez al programa, man? Bueno, pues ya está, ahí queda. Ahí queda. Carlos Martín Ballester, te doy las gracias por tu trabajo, te doy las gracias también por la sensibilidad y el amor que pones en tu trabajo, en este caso
caso el flamenco, a través de la colección de discolibros que periódicamente nos vas presentando. Este es el tercer volumen, el que hoy ha venido a presentarnos al programa Carlos, dedicado al gran Tomás Pavón. Muchísimas gracias, Carlos, y hasta la próxima. Muchas gracias, Teo, a ti siempre.